esta noche en al sur de la frontera, migrantes sufren extorsiones y robos por parte del crimen organizado entre la frontera de Guatemala y Honduras. Unos 300,000 hondureños piden asilo en el extranjero. Temperaturas se tornan mortales en el desierto de Arizona. El envío de remesas continúa siendo fundamental para sostener la economía de Guatemala. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente en una edición de Al Sur de la Frontera. En la próxima hora vamos a hablar sobre migración y sus diferentes aristas. Está con ustedes Roxana Webb. Comenzamos contándoles que diariamente en El Paso, Texas, se entregan más de 300 migrantes, aunque la cifra ha bajado, la tendencia de engaño continúa. Guatemala se encuentra dentro de los primeros lugares en muertes y rescates, junto con el tema de procesamiento. El rescate de migrantes continúa y es que la zona del Paso, Texas, es muy árida y de alto riesgo con un nivel de peligros. Diariamente rescatan a más de 300 migrantes. Rescates en todo el sector del Paso, lo que va del año fiscal 2024, que comenzó octubre pasado, ya vamos por 757 rescates. Estamos hablando que el año fiscal 2024 no ha culminado. Y ya vamos por 757. Sin embargo, el año fiscal 2023 completo fueron 597 rescates. O sea que ya superamos el año pasado. ¿Alguna muerte? Más de 131 muertes ya en lo que es el sector del Paso. Y por eso nosotros aquí hemos tratado de hacer lo más posible para mitigar el lamentable hecho de perder una vida. Nuestro jefe aquí en el sector del Paso, el jefe Good, Scott Good, ha implementado una comunicación constante y abierta todo el tiempo con el gobierno de México para tratar de mitigar este tipo. Sin quererlo, las personas migrantes en América Latina financian la desinformación durante sus trayectos hacia Estados Unidos, pues son víctimas de fraudes y engaños que les pueden costar miles de dólares. Para atender la trampa se han desarrollado diferentes modelos de negocio, como le llaman, desde falsos reclutadores, traficantes de personas, asesores legales, influencers y hasta quienes se llaman coach de migración, así como la inteligencia artificial. La mayoría de esos negocios aprovechan las coyunturas para estafar a migrantes al ofrecer consejo legal, visas de trabajo, asilo político o formas de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Y dentro del top de migrantes que son rescatados en esta zona, destacan venezolanos, cubanos, guatemaltecos y mexicanos. Es por ello que los agentes de la patrulla fronteriza instan a no migrar. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, quien nos hablará sobre, o entre otros temas, sobre las extorsiones y los robos que enfrentan los migrantes en su ruta hacia los Estados Unidos, y no necesariamente en México, sino también en zonas fronterizas como por ejemplo de Guatemala y Honduras. Ernesto, buenas noches. Adelante, te escuchamos. Así es, un gusto poder saludar a la audiencia hasta El Salvador en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. Desde la costa oeste de los Estados Unidos le tenemos todos los pormenores relacionados al fenómeno de la migración irregular, de lo que ha sucedido en la frontera sur, pero también lo que se lleva a cabo en Centroamérica. Y es que algunos países de la región han experimentado en los últimos días casos de personas en movilidad humana que están siendo extorsionadas por parte de miembros del crimen organizado. Guatemala y Honduras están trabajando articuladamente para poderle hacer frente a esta dura realidad. El tráfico de personas ha sido un negocio. El tránsito de migrantes en Honduras en los últimos meses ha generado un negocio de grandes ganancias, lo que se ha convertido en materia prima para los traficantes de personas. Pero cuando llega ya a los puntos antes de la frontera y muchos que no llevan el salvoconducto, ¿qué tienen que hacer? Buscar en los lugares intermediarios las bandas que se organizan
y que siempre han estado para abusar en el aspecto económico de esas familias, cobros ilegales. Y ahí no crea usted que solamente participan los civiles, sino que participan los entes del Estado, no de este gobierno. Estoy hablando del gobierno anterior, que todavía están en los puestos como jefes. Desde que comenzó el masivo flujo migratorio por la región centroamericana, el comercio ha cobrado precios diferentes a aquellos que van en la ruta migratoria. Esta práctica va desde el Darién hasta Ocotepeque. En este último punto, se ha buscado también brindarles atención de primera mano a aquellos que van en movilidad humana. Aquí el pueblo, cuando miran cantidad de niños, mujeres, tercera edad y todas las cuestiones, los migrantes, la gente los apoya masivamente, los apoya, les dan el apoyo fuerte. Y esta es una de las recomendaciones que ha dado nuestra presidenta constitucional, Iria Xiomara Castro. De acuerdo a estadísticas, más de 200,000 migrantes en situación irregular han ingresado a Honduras en lo que va del 2024, una cifra que supone más del doble en el mismo periodo en el 2023. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. A través de los barrotes de acero que forman el muro fronterizo, agentes de la patrulla del sector del Paso atendieron a un migrante que se cayó en el suelo mexicano mientras intentaba ingresar de Estados Unidos o a Estados Unidos. El portavoz de la patrulla de ese lugar nos hace un recuento de lo que se ha vivido todos estos años en una zona común pero peligrosa del camino ilegal a los Estados Unidos. El Paso, lo que va del año fiscal 2024, que comenzó octubre pasado, ya vamos por 757 rescates. Estamos hablando que el año fiscal 2024 no ha culminado y ya vamos por 757. Sin embargo, el año fiscal 2023 completo fueron 597 rescates. O sea que ya superamos el año pasado. ¿Alguna muerte? Más de 131 muertes ya en lo que es el sector del Paso. Y por eso nosotros aquí hemos tratado de hacer lo más posible para mitigar el lamentable hecho de perder una vida. En más información, el gobierno de Panamá en los últimos días ha venido experimentando lo que es medidas drásticas para poder reducir los cruces irregulares por la emblemática y hóspita selva del Darién, donde diariamente estaban cruzando una gran cantidad de personas, entre ellos niños, jóvenes, mujeres embarazadas y también adultos mayores. Todos venían con el objetivo de llegar hasta los Estados Unidos y cumplir el tan anhelado sueño americano. Pero estas medidas han llevado a que muchas personas ya no puedan transitar por esta selva. Lo que están haciendo es buscar alta mar y también esto se ha reportado en los últimos días un incremento en los naufragios que ya dejan saldos desfavorables. El niño primero, vamos con los menores de edad. Eso es, muy bien. Eso, niño, muy bien. Una persona murió y 4 más fueron reportadas como desaparecidas luego de un naufragio de una embarcación que transportaba a 20 migrantes irregulares de distintas nacionalidades en el Caribe colombiano, cerca de la turística isla de San Andrés. No me extraña que vamos a ver o vamos a volver a ver esas personas que van a hacer sus botes improvisados. Esta modalidad está tomando cada vez más fuerza debido a los cierres que se han registrado en la emblemática selva del Darién, todo con el fin de reducir los cruces de manera irregular por esta zona. Esto lo que viene es a dificultar y a ponerle más precariedad a nuestras poblaciones migrantes. Ya de por sí sabemos que es un paso difícil, donde son expuestos a robos, a trata de personas, son expuestos como que se llama incluso ante las mismas fieras, es decir, los mismos animales peligrosos que tiene la selva, se ahogan nuestros migrantes. Esto viene a provocar que las bandas delincuenciales
que todos los que se benefician del tráfico de personas se aprovechen más. Va a encarecer. Hay una cuestión que la necesidad es la madre de todas las cosas, bien lo sabemos. Y las personas migrantes en su deseo del anhelado sueño americano o de transformar su vida, van a hacer lo que sea. Se van a ir por otras rutas, van a tomar incluso pasos que y a veces son, como por decirle, impasables, pero lo van a hacer, arriesgando su propia vida. Las condiciones a las que deben de enfrentarse los migrantes en su búsqueda por el sueño americano cada vez se torna más difícil. Por ejemplo, exponiéndolos a altas temperaturas en el desierto, incluso hasta desafiando enfurecidas aguas de ríos. De por sí, atravesarse un río que es caudaloso en no época de lluvia es peligroso. No se diga atravesarlo hoy en época de lluvia, donde es el triple o 5 veces más de peligroso. Vamos a ver que se exponen más nuestras personas migrantes. Y no solo en los ríos esos más caudalosos, en los ríos pequeños, porque muchos migrantes pasan en puntos ciegos donde hay, por decirle, riachuelos, pero que en este momento ya son ríos caudalosos que traen piedras, traen cualquier cosa. Y todas estas personas también que fallecen en esta ruta migratoria, a veces no se toman en cuenta, son invisibilizados. Esa es parte de la estadística que existe de muchas personas. Nos damos cuenta de los que los familiares o de que los mismos grupos, como que llaman, denuncian o dicen a las autoridades. Pero es un número alto de personas que estos cambios climáticos los van a exponer. Sumar esfuerzos para hacerle frente a esta dura realidad debe ser considerado por los gobiernos en Latinoamérica como una prioridad. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe para la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Y en 2024 se reportan 750 rescates de migrantes según la patrulla fronteriza. Se trata de una zona compleja por la cantidad de peligros a los que se exponen los indocumentados abandonados por los traficantes. El rescate de migrantes continúa y se informa que en el sector de Santa Teresa, Nuevo México, hay unas torres especiales que identifican a grupos del crimen organizado y dan también las señales de auxilio de los migrantes. Las torres móviles que se utilizan en Big Bend son dispositivos a base de energía solar de más de 20 pies de altura, con dibujos sencillos e instrucciones en inglés y también están en español. Los migrantes abandonados por traficantes pueden ver las torres desde grandes distancias, acercarse, presionar un botón y obtener la ayuda de la patrulla fronteriza y también de socorristas. Bueno, es parte de lo que ha ocurrido en los últimos días en cuanto a esta crisis migratoria que se vive en los países de tránsito y principalmente en la región latinoamericana. Estaremos pendientes en nuestra próxima emisión de llevarles también el panorama que se vive hoy en día en los cruces fronterizos, en los que también ya algunas ciudades han empezado a trabajar para poderle hacer frente a la llegada masiva de migrantes, pero sobre todo lo que ocurre en las mentes y en los sentimientos de cada uno de ellos al no obtener estas respuestas bajo las diferentes modalidades que ellos están tratando de llegar hasta los Estados Unidos, como por ejemplo el CBP-1 y el parol humanitario, que todavía continúa con ciertos atrasos en algunas familias. Estas y otras informaciones se las estaremos ampliando en nuestra próxima emisión de Al Sur de la Frontera. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Informó para la red de noticias Albavisión desde la ciudad de Los Ángeles, California. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros tus reportes. Buenas noches. Vamos a la pausa, ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos.
Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora, entre otros temas de migración, vamos a hablar sobre los derechos de la salud sexual y reproductiva de los migrantes. Diferentes organismos que velan por la salud migrante se refieren a los derechos que tiene esta población, que suele atravesar muchos riesgos. Antes, durante y después de movilizarse, los Centros de Control de Enfermedades CDC proponen estrategias como detectar y atender a los viajeros enfermos en los puntos de entrada, así como identificar y abordar los riesgos para la salud asociados con el desplazamiento de personas, animales y carga a través de la frontera. Pero sí hemos observado que estos derechos son vulnerables en aquellas personas que van en tránsito, que lo primero que pierden son sus derechos constitucionales y que las personas tienen derecho a tener tanto su identidad de género como ejercer su propio derecho de salud sexual y reproductiva. El CDC también sugiere fortalecer el intercambio de información de salud pública entre países vecinos, a lo largo de una región y a nivel mundial. El intercambio oportuno y eficiente de información de salud pública permite respuestas más eficaces contra amenazas para la salud que podrían cruzar las fronteras. Bueno, los derechos de los migrantes son los derechos humanos que van incluidos en esos derechos humanos los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de una identidad de género, los derechos de sentirse propios, cómo se identifica cada ser humano. Debemos de saber que vivimos en un mundo globalizado, donde han cambiado tantas cosas, pero como hecho fundamental es el respeto a la dignidad de las personas. Para cumplir con estas propuestas, esta institución ya trabaja en el desarrollo, capacitación y puesta en práctica de planes y procedimientos de respuesta a emergencias de salud pública en los puntos de entrada, creación de acuerdos y procedimientos formales de salud pública entre países vecinos para compartir información. Un reporte de Néstor Hernández. El desplazamiento forzado interno es un grave problema que ya está afectando a más de 500 000 de hondureños a quienes la criminalidad los obliga a abandonar sus lugares de origen. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados firmaron una carta de entendimiento para poder desarrollar proyectos que den insumos que permitan la creación de políticas públicas que den soluciones al tema del desplazamiento forzado interno que enfrentan miles de hondureños. Pero a través de la producción del conocimiento de los datos que nos permita decir hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer para fortalecer, para ayudar, para potencializar alguna política pública alrededor de este fenómeno. Aparte de las investigaciones, vamos a trabajar en procesos de diálogo, en resolución de conflictos, en propuestas de construcción de ciudadanía, ¿verdad? O sea, la investigación es un proceso, es un paso. Según los datos estadísticos que maneja la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, son más de 500 000 de hondureños que han sido desplazados de manera forzada de sus lugares de origen. Bueno, sabemos que ahorita hay más de 300,000 hondureños fuera del país de Honduras buscando asilo o en condición de refugiado. Y sabemos que dentro de Honduras hay más de 250,000 personas desplazadas por fuerza, por un acto de violencia, por violencia generalizada, pero sabemos que también que estas cifras de personas desplazadas dentro de Honduras probablemente están mucho más alto, porque mucha gente no quiere reportar o tiene miedo de reportar. Los diferentes departamentos de la Facultad de Ciencias Sociales de la máxima casa de estudios realizarán las investigaciones que permitan crear los programas que ayuden a minimizar el problema del desplazamiento forzado interno de hondureños. Completamente de acuerdo. De hecho, hoy estamos llamados de manera imperativa a generar mecanismos de prevención de lo que es el desplazamiento forzado, y qué mejor manera que sea la academia a la que se incorpore, y qué mejor manera que sean los estudiantes de las carreras de sociología, historia, psicología, trabajo social, periodismo, derecho, que finalmente puedan incorporarse para conocer de primera mano este fenómeno y así poder generar soluciones y mecanismos de prevención. La representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Honduras asegura que la colaboración de la academia es crucial para poder proteger a quienes son obligados a huir de sus lugares de origen. En cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón.
Más de 50 migrantes, por instrucción de los coyotes, se escondían en el agua. Fueron rescatados por cuerpos de emergencia en el Río Grande, entre Texas y Nuevo México. Algunos de los síntomas que presentaban: hipotermia. En aguas de entre 20 y 21 grados Celsius y arbustos a las orillas del Río Grande, también conocido como Río Bravo en México, fueron sorprendidos 54 migrantes, quienes recibieron ayuda de cuerpos de emergencia. Nadie corría peligro de ahogarse. Sin embargo, 5 o 6 sufrían hipotermia porque llevaban en el agua entre 3 o 4 horas. Condiciones de inminente riesgo a la que los traficantes humanos exponen a los migrantes. Los migrantes tienen la tendencia de meterse en el agua y esconderse en esos juncos y sufren de agotamiento, y una vez que entran al agua no pueden salir. Es un río muy peligroso, es a lo largo de esta frontera. Especialmente en Texas, muchos migrantes mueren ahogados. No es tragedia solamente para los migrantes, en muchos casos para nosotros también, donde oficiales han sido ahogados porque ya intentan entrar a rescatar a alguien y también se hunden ellos. Los riesgos son latentes y organizaciones proinmigrantes señalan que muchas personas lo saben al emprender la travesía. Tenemos conocimiento de que las jovencitas de 12 años para arriba vienen tomando pastillas para prevenir cualquier embarazo porque saben que cualquier cosa puede pasar en el camino. Son tantas las necesidades y la falta de oportunidades en nuestros países que los riesgos los ponemos a un lado. La administración Biden hace poco más de un mes emitió una orden ejecutiva para denegar la posibilidad de solicitar asilo cuando por 7 días consecutivos haya más de 2.500 aprehensiones por cruces ilegales. Según el gobierno federal, la medida ha funcionado, con lo que difieren autoridades locales y organizaciones que a diario siguen viendo cruces irregulares. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Las temperaturas en el desierto de Arizona superan los 40 grados centígrados y la patrulla fronteriza advirtió a los migrantes que el calor extremo y el terreno difícil pueden ser mortales. La última semana de junio encontraron los cuerpos de 3 migrantes cerca de Ajo. Las temperaturas en el desierto de Arizona sobrepasan los 40 grados centígrados y se convierten en un peligro mortal para los migrantes que deciden cruzar por rutas remotas para evadir los controles de las autoridades migratorias. Las temperaturas extremas que experimentamos aquí en los meses de verano representan una situación mortal para cualquiera. Por eso nuestro mensaje es para prevenir esto, porque no vale la pena perder la vida en este viaje. Las llamadas al 911 se incrementan cuando sube la temperatura. Los meses de julio y agosto son los más ocupados para los equipos especializados de rescate. Estamos tratando de evitar que esos cruces ocurran, pero aquellos que cruzan, a pesar de eso, estamos preparados para responder. Los agentes en el terreno y nuestras unidades especializadas Borstar están listas para ayudar a salvar vidas. A pesar de los esfuerzos, el calor abrasador del desierto de Arizona cobró la vida de 3 inmigrantes mexicanos la última semana de junio. Agentes de la patrulla fronteriza en Ajo, Arizona, recibieron la alerta de una torre de rescate en un área conocida como Chick Peak. Los cuerpos de los 3 migrantes de 17, 18 y 44 años fueron transportados a la oficina forense del condado Pima. El Servicio Nacional de Meteorología en Phoenix indicó que el calor de este verano estará por encima de lo normal. Estas olas de calor que vemos podrían continuar durante julio y agosto. Paula Díaz, Voz de América, Tucson. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, inauguró el primer centro de atención al migrante irregular, buscando mejorar las condiciones de miles de niños, jóvenes y adultos que transitan por el país en un flujo migratorio que no acaba. La presidenta Xiomara Castro ha inaugurado en el municipio de Danlí, en el departamento de El Paraíso, este centro de atención al migrante irregular, denominado Francisco Paz, en honor a un líder del Partido Libertad y Refundación que veló por esto, la migración irregular, los cientos de miles de compatriotas latinoamericanos y de otras latitudes que transitan por nuestro país. Mi gobierno ha implementado una política migratoria humanista, donde se atienden a los migrantes con dignidad y se respetan sus derechos inherentes a su condición
de seres humanos como lo manda nuestra Constitución de la República de Honduras. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración menciona que son más de 40 millones de lempiras los que se han destinado para la construcción de esta infraestructura que tendrá un beneficio directo para más de 400 migrantes al día. Y pues ahora tenemos este centro, tenemos 2 oficinas aquí en Danlí, hemos fortalecido la oficina de Trojes y tenemos trabajando a más de 100 empleados en este municipio. Este centro tiene una capacidad de hospedar a 400 migrantes diarios, atender hasta 3,000 personas diarias y dar un servicio integral para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas de tercera edad, comunidad LGBTIQ, donde también podrán dormir, recibir atención, asistencia legal, psicosocial, derivación a servicios diferenciados y focalizados que ofrece el Estado de Honduras. Y autoridades del municipio de Danlí mencionan la importancia de esta infraestructura que vendrá a sustentar la necesidad de proyectos orientados a atender mediante doctores, especialistas y personal humano a todos estos migrantes que transitan por todo este sector, por el departamento del Paraíso. Desgraciadamente no nos damos abasto, pero algo es algo. Esto va a venir a apoyar enormemente esta situación, porque aquí pues va a haber de todo un poco. La verdad es que sí, nosotros necesitamos implementar mucho más para darle mayor atención al migrante. Este centro de atención al migrante irregular, Francisco Paz, sería la punta de lanza para más proyectos similares en otros departamentos del país, para poder asistir médicamente a todos aquellos hermanos latinoamericanos que transitan por el país. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euceda. Vamos a una nueva pausa comercial, ya regresamos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del Agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. Seguimos con más de Al Sur de la Frontera. Ahora hablaremos de la niñez, las retenciones de niños y su paso por la frontera rumbo a los Estados Unidos. Las retenciones de los menores de edad migrantes han incrementado más del 125% en los primeros 5 meses de este 2024, ya que entre enero y mayo se contabilizan 70.818 casos de niños y adolescentes, es decir, que hay 39.420 retenciones más respecto a 2023. La mayoría provienen de Venezuela, Ecuador, Honduras y Colombia. 36.412 de los retenidos son del sexo masculino y 34.406 del femenino. Esto es un reflejo muy claro de las situaciones que están viviendo los países de origen. Hay la necesidad de una comunicación binacional entre México y los diferentes países para que México conozca de primera mano las realidades de los países. ¿Por qué los niños están migrando? ¿Por qué los niños inician una movilidad no acompañados? ¿Qué es lo que los amenaza? Y en función de eso creo que podríamos elaborar unas estrategias de intervención y poder México desarrollar proyectos de acuerdo a las realidades que vive en cada país. 19.691 casos son de adolescentes entre los 12 a 17 años de edad, mientras que 51.127 son infantes entre 0 y 11 años. 67.562 menores de edad migrantes emprendieron esta travesía acompañados y 3.256 viajaban solos.
por lo que a través del Instituto Nacional de Migración son enviados a albergues, pero según el director de la Asociación Agenda Migrante, César Ríos, deberían crearse nuevas instancias que velen por el cumplimiento de los derechos de estos niños y adolescentes. Mira, lo que tenemos actualmente, los procedimientos, los protocolos que México está implementando, es que detiene a los niños y los traslada a los albergues. Y ahí hay una concentración de niñez en los albergues sin la debida y la calidad de atención como lo requiere la niñez. Esto requiere que México cree una Procuraduría de Protección para la niñez y que asuma un papel representante legal de los menores. César Ríos también se refirió a la reducción de más del 45% en solicitudes de refugio que se han presentado en México, ya que hasta el cierre del mes de junio solo se contabilizan 41.427 casos. Porque hay necesidad de informar sobre los diferentes mecanismos de asilo. En México no ha implementado o no ha mejorado estos mecanismos para dar respuestas a estas solicitudes de asilo y refugio. Podría ser que la disminución de las solicitudes de asilo tenga que ver con la calidad ágil de las respuestas de estas poblaciones en sus solicitudes. La cifra de retenciones de menores de edad que se registra este 2024 es la más alta de los últimos 6 años. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Con preocupación, defensores de los migrantes señalan que en Honduras más de 250,000 personas han sido desplazadas por la violencia registrada. Pues unos 300,000 personas se registran ahorita, aunque te diré que la última estadística que se manejó fue en el año 2018 con unos 250,000 personas desplazadas internas. Y el desplazamiento interno forzado es el más crudo, es el más duro, porque las personas andan al gato y al ratón jugando de un lado para otro, abandonan sus cosas de aquí, van para otro lado. Junio emerge como el cuarto mes consecutivo de disminución de los arrestos en la frontera con México. En junio, las detenciones por parte de la patrulla fronteriza alcanzó su nivel más bajo en 3 años, desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca. Los cruces a través de la frontera sur disminuyeron en junio, a casi un mes de que la administración Biden pusiera en práctica las nuevas políticas que restringen la tramitación de asilo y que a su vez repercute en la muerte de decenas de migrantes que, a pesar de los impedimentos, intentan llegar a los Estados Unidos. Aunque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no ha publicado las cifras oficiales de detenciones de junio, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional indicó que los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron el mes pasado a poco más de 84,000 migrantes, un 30% menos que en mayo, cuando el número de detenciones fue más de 117,000. Esa reducción forma parte de una nueva tendencia más amplia, que ha visto disminuir constantemente el número de personas que han entrado a los Estados Unidos sin autorización desde febrero, cuando 141,000 personas fueron detenidas en la frontera. La orden ejecutiva de Biden restringe a los solicitantes de asilo cruzar la frontera sur cuando se ha excedido un límite diario de cruces. Biden firmó la orden después de que los republicanos bloquearan un proyecto de ley de inmigración bipartidista que limitaría el asilo. Parte de los nuevos procesamientos incluidos en la acción ejecutiva requieren que los migrantes que busquen solicitar asilo manifiesten tener un caso de miedo creíble desde que son interceptados por las autoridades, en lugar de esperar a que los agentes hagan preguntas relacionadas a su situación personal, tal y como era el caso antes. Además, funcionarios estadounidenses dijeron que la disminución de las cifras también se deben a las altas temperaturas, así como el papel que han jugado autoridades mexicanas en la detención del flujo migratorio. El gobierno mexicano ha tomado otras medidas para detener las oleadas de migrantes que se trasladan en trenes, autobuses o a través de aeropuertos.
Este año, Biden y López Obrador aseguraron que sus asesores de seguridad nacional trabajarían juntos para implementar de inmediato medidas concretas para reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares y al mismo tiempo proteger los derechos humanos. En enero del 2021, el mes que Biden asumió su puesto como presidente de los Estados Unidos, se reportaron los números más bajos de cruces ilegales hasta ahora. Se han implementado medidas drásticas y estrictas en la frontera entre Estados Unidos y México para reducir la migración. Sin embargo, surge la pregunta, ¿seguiría siendo Estados Unidos la principal potencia económica mundial con menos migrantes? Los migrantes han sido denominados la columna vertebral de Estados Unidos por expertos que afirman que el país no mantendría su estatus de primera potencia económica mundial sin su presencia. La Oficina Presupuestaria del Congreso, una agencia independiente, proyecta que el incremento de la migración impulsará la economía estadounidense en unos $7,000 millones durante la próxima década, proporcionando mano de obra y aumentando la demanda. A pesar de este pronóstico, la migración sigue siendo un tema polémico en la campaña para las elecciones de noviembre, enfrentando al presidente demócrata Joe Biden y su predecesor republicano Donald Trump. Trump amenaza con una deportación masiva si regresa a la Casa Blanca, alegando que los migrantes envenenan la sangre de la nación. Sin embargo, expertos como Justin Guest, politólogo estadounidense, sostiene que los migrantes son esenciales para muchas industrias críticas en Estados Unidos, incluyendo la alimentaria, servicios, construcción, agricultura y salud. La ausencia de esta fuerza laboral tendría un impacto crítico en todo el país, donde residen alrededor de 11 millones de migrantes en situación irregular. Además, Heidi Shierholz, presidenta del Instituto de Política Económica, señala que la falta de migrantes sería desastroso para algunas industrias y tendría un efecto dominó en la economía. Incluso Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, reconoce que la mano de obra migrante proporciona una ventaja comparativa a Estados Unidos, aunque genera un problema político interno. En general, las últimas encuestas muestran que los estadounidenses están cada vez más preocupados por la migración, especialmente los simpatizantes del Partido Republicano, quienes culpan a la política de Biden de la afluencia de migrantes. Biden, por su parte, ha endurecido su política migratoria para una migración ordenada, imponiendo condiciones para ingresar al país y acelerando las expulsiones de quienes no cumplen con los requisitos. Algunos estados conservadores han ido mucho más lejos, impulsando leyes y medidas antimigrantes. Más allá de las luchas partidistas, los expertos destacan los múltiples aportes de los migrantes a la economía, tanto así que según un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles, señala que si los latinos que viven en Estados Unidos formaran un país, serían la quinta economía mundial solo detrás de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Entre el extremo sur de Estados Unidos y Cuba se encuentra el estrecho de Florida. La Guardia Costera patrulla sus aguas a diario en busca de inmigrantes que intentan entrar irregularmente a los Estados Unidos. En exclusiva, La Voz de América acompañó a los guardacostas en un patrullaje aéreo a principios de este año y nosotros tenemos la nota. El equipo de La Voz de América despegó del Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso, en Florida. No para ir a un destino, sino para impedir que otros lleguen ahí. La Guardia Costera de Estados Unidos patrulla las aguas entre Cayo Hueso y Cuba. Buscan inmigrantes en embarcaciones inseguras que intentan entrar ilegalmente en Estados Unidos. La Voz de América tuvo acceso exclusivo para volar con la tripulación en este avión de vigilancia. En su punto más angosto, el estrecho de Florida tiene 150 kilómetros de ancho y 1.800 metros de profundidad. Lo que buscan es un perfil único, algo totalmente distinto a una expedición de pesca o un crucero familiar, algo que parezca una embarcación muy rústica. La Guardia Costera incautó otra embarcación casera justo fuera de las aguas territoriales cubanas.
sure enough, it was an inflatable two-person raft that had a weed eater off the back of it that the guy was just holding on to as a motor. Los técnicos como Willis ven la embarcación en radares especializados y sensores infrarrojos nocturnos. Nos pidieron no mostrarlos por motivos de seguridad. La tripulación detecta algo peculiar. El avión da media vuelta y se acerca para observar más de cerca. A veces los pasajeros se delatan a sí mismos. Other times it's just they're there and sometimes they point at us and try to show us hey, they're over there, they can see us. Este y otros avistamientos no son nada preocupantes. Si lo fueran, el piloto llamaría por radio a alguien en el agua. And at that point, we have more folks up here that are lookouts trying to find that target. El teniente Samuel Krakauer es el oficial al mando del Raymond Evans, uno de los 8 guardacostas que capturan embarcaciones y migrantes en el estrecho de Florida. El avión dirige al guardacostas al lugar exacto y el barco sube a bordo a las personas. Every migrant gets issued one blanket. Una noche esta cubierta acogió a más de un centenar de cubanos que permanecieron a bordo varios días para ser procesados. La mayoría fueron devueltos a Cuba. Very tiring night, but definitely some of those vessels were actively sinking and it was an opportunity to really, it was search and rescue at that point. Krakauer también patrulla las aguas en busca de embarcaciones haitianas. We actually did an interdiction with another Coast Guard cutter of 94 on one ship. So the numbers are just larger when it comes to one vessel in Haiti usually than the 20 or 30 you might see on a Cuban raft. El pasado año fiscal, 1.800 haitianos y más de 6.600 cubanos fueron devueltos a sus países. En mar y aire, atentos a lo que sucede y balanceando la seguridad con las leyes fronterizas. Vamos a la pausa, ya volvemos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. El envío de remesas continúa siendo fundamental para sostener la economía de muchos hogares. Un analista comenta lo que representa para las familias que reciben esta ayuda de familiares que están en los Estados Unidos y lo reciben en Guatemala. Y es que la mejor remuneración la encuentran trabajando en Estados Unidos y el objetivo para muchos es pagar esa deuda que adquirieron con los traficantes de personas o coyotes. Luego, ayudar a sus seres queridos para iniciar los proyectos que se propusieron el día que decidieron migrar. Y entonces, en la medida que se conoce como exitoso el proyecto migratorio, es decir, llega al destino, se vincula laboralmente y luego puede enviar remesas, entonces en esa triada, pues, se cumple el envío y ese es el incremento de las remesas exponenciales, ¿verdad? Entre mayor migración y entre más éxito se logre llegar al país de destino, más remesas van a haber. Las familias promedio utilizan los ingresos para pagos de servicios básicos, alimentación, entre otros. Mientras tanto, en el interior del país surge un elemento denominado efecto demostración, que prácticamente es demostrar o simbolizar esas aspiraciones de prosperidad y prestigio de una persona que haya migrado hacia los Estados Unidos. Que hay que tomar en consideración es precisamente esa dicotomía que existe entre lo urbano y lo rural. En las áreas urbanas de Guatemala existen mejores infraestructuras y también acceso a servicios. Por ejemplo, hay un puesto de salud, hay un centro de salud, hay un hospital departamental, o en este caso, si fuera la ciudad de Guatemala, están los dos hospitales, aún con sus limitaciones, se puede tener acceso, hay educación, hay recreación, hay la posibilidad de vincularse laboralmente
en el sector formal de la economía o el sector informal de la economía a través de un emprendimiento. Y en el cambio, en el área rural, pues las condiciones son más precarias, la infraestructura es mínima, no hay acceso a educación, a salud, servicios, etcétera. Entonces, en ese ámbito lo que sucede es que el comportamiento y el uso de las remesas se ve afectado por estas condiciones estructurales. Y diría también ahí para cerrar, es muy importante que existan proyectos o programas que bien vinculados a la educación financiera en general, a todo el país, pero en particular para quien recibe este recurso tan valioso, como usted ya lo mencionaba, que es producto de ese esfuerzo que hacen los guatemaltecos en el extranjero y que tienen que vivir una serie de condiciones para lograrlo y que esperamos pueda irse utilizando en la medida que sea posible productivamente y para la mejora de las condiciones de vida de las familias. Pero también sabemos el efecto que tiene a nivel local en el desarrollo de la economía y a nivel macro. Entonces creo que es muy importante hacer esa reflexión, analizar, ¿verdad?, estas condiciones que están generando alrededor de las remesas, más allá de lo visible, la arquitectura, sino cómo está cambiando patrones de consumo, patrones culturales también, y cómo empujarlo hacia la productividad para la mejora de las condiciones. Y cuando este proyecto concluya, la persona migrante retornada pueda reincorporarse, integrarse a la sociedad guatemalteca en mejores condiciones. Expertos aseguran que el envío de remesas debería ser destinado al ahorro, siempre y cuando tengan una buena educación financiera. Sin embargo, la situación de precariedad en la que viven muchas familias guatemaltecas impide que esto sea una realidad, ya que se vive el día a día. Con imágenes de Eduardo Coco para el sur de la frontera, soy Fernando Hernández. Nos quedamos en Guatemala. A la fecha, más del 80% de las remesas familiares se destinan a gastos. Sin embargo, la reinversión o ahorro podría incentivar el desarrollo de las comunidades, refieren los expertos. Mayo reportó la cifra más elevada de ingreso de remesas familiares con cerca de 2.000 millones de dólares. Estos recursos podrían ser una oportunidad de ahorro e inversión. Yo creo que hay dos datos que son esenciales para mirar. A esta altura son casi el 20% del PIB del país y eso significa un peso en la economía muy importante. El segundo elemento es que hay cerca de 2 millones de familias guatemaltecas que reciben remesas en el país. Eso significa que socialmente también hay un peso muy importante de las remesas respecto a ser una oportunidad económica. Lo importante con las remesas es mirarlas como una oportunidad también de ahorro e inversión. Entonces se trata de poder incentivar en los receptores de remesa el ahorro para que a partir de él puedan generar inversiones. Y se trata de introducir educación financiera y alfabetización digital para que los costos de las transferencias y la oportunidad que significa la inversión en ahorro generen también oportunidades económicas para los receptores de remesas. Para este año se proyecta un ingreso en concepto de remesas de 21.700 a 22.000 millones de dólares. Y ante la vulnerabilidad de Guatemala por los efectos climáticos, autoridades de Relaciones Exteriores informaron que se mantiene la solicitud a los Estados Unidos del estatus de protección temporal TPS. Guatemala presentó una solicitud a principios del mes de abril ante el gobierno estadounidense, justificando cabalmente algunos hechos, algunos fenómenos de la naturaleza a los que es vulnerable el país, y todavía se sigue abogando porque este sea extendido. Sabemos que es una gestión de lobby que se ha venido impulsando. Por dicha razón, se mantiene la insistencia al gobierno estadounidense. Definitivamente le da más estabilidad a la población guatemalteca que se encuentra en aquel país y, por supuesto, le permite acceder a mejores salarios y, por ende, le da la oportunidad de apoyar a sus familias o a sus comunidades, como sabemos lo hacen, ¿verdad? El reporte consular más reciente detalla que en Estados Unidos radican más de 3.2 millones de compatriotas. ¿Cuánto destinan las familias receptoras de remesas para el ahorro? Esto informaron los expertos. Entre el 25 al 30% de lo que reciben las familias en concepto de remesas lo destinan al ahorro, pero no necesariamente lo depositan a un banco.
En ocasiones lo guardan en un colchón, alcancía u otro lugar no seguro. A esta altura ya sabemos que ya las familias receptoras de remesas hacen un ahorro de aproximadamente entre el 25 y el 30% de las remesas que reciben. Lo que pasa es que no hacen de ello un ahorro formal, es decir, lo tienen en la casa, guardan ese ahorro en el hogar. Lo que pasa es que eso no les permite a ellos crear unos servicios financieros alrededor suyos. Significa entonces que es muy importante formalizar el ahorro, es decir, ir a instituciones financieras, obviamente seguras y reconocidas, y no solo bancos, cooperativas, microfinancieras, donde ellos puedan hacer los depósitos, ganar intereses, crear un capital propio para después también invertirlo y a partir de eso también generar mayores inversiones y más ingresos. Porque las remesas pueden durar mucho tiempo, pero también es un flujo de dinero temporal, es decir, no es de manera indefinida y por lo tanto hay que crear capital a partir de las remesas. Según la Organización Internacional para las Migraciones OIM, en 2022 se contabilizaron a 6.555.944 beneficiarios de remesas en Guatemala, lo que subraya la dependencia significativa de muchas familias guatemaltecas en el apoyo financiero proveniente del exterior. Así finalizamos. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.